Asterisco la primera vez que el terreno se movió. La primera vez que vi un alce macho desplomarse por una pata rota en la Mar Valley. Había 100 turistas a 10 metros de distancia con cámaras en las manos. El animal había pisado mal en un surco poco profundo durante una carrera de práctica. Un error de cálculo. La pata se rompió limpiamente. El sonido llegó más lejos de lo que la gente esperaba. Por unos segundos, nadie se movió. Luego, los teléfonos se levantaron. Yo estaba allí en una asignación de patrulla rutinaria, aún nuevo en Yellowstone, aún aprendiendo lo rápido que algo ordinario puede volverse permanente aquí. El alce intentó levantarse 2 veces. Falló ambas. La manada siguió sin él. Al atardecer, los depredadores ya habían regresado en círculos. Esa fue mi primera lección en Yellowstone, el parque no se detiene porque algo salió mal. Mi nombre es Peter Wins. He trabajado en búsqueda y rescate aquí durante 14 años. El tiempo suficiente para dejar de reaccionar a la belleza. El tiempo suficiente para ver la estructura debajo del paisaje. La gente piensa en Yellowstone como puntos de referencia. Old Faithful entrando en erupción según lo programado. Las brillantes y estratificadas terrazas en Mammoth Hot Springs. El color surrealista de Grand Prismatic Spring. El rugido de las cataratas Lower Falls estrellándose en el cañón. Esos lugares son reales. También son controlados. Gestionados. Bordeados por barandillas y pasarelas y letreros escritos en un lenguaje claro. El resto del parque se extiende mucho más allá de esa versión. Al norte de Canyon Village, el bosque se cierra con tanta densidad que la luz del mediodía se vuelve plana y gris. Cerca de Norris Geyser Basin, el suelo humea en respiraderos silenciosos que no anuncian lo profundo que llega el calor. Las líneas de las crestas alrededor del monte Washburn reciben viento de 3 direcciones a la vez y lo devuelven por las laderas en ráfagas impredecibles. Yellowstone abarca más de 2 millones de acres. Esa escala importa. El terreno cambia rápidamente. La elevación altera tu respiración. El clima llega antes de lo pronosticado. La distancia parece manejable hasta que consideras la pendiente. Búsqueda y rescate existe dentro de esos márgenes. No acepté este trabajo porque quisiera historias. Crecí en Montana. Mi padre trabajaba en cuadrillas de senderos temporales durante los veranos. Aprendí a leer la acumulación de nubes antes de aprender a conducir. Después de servir en el ejército, regresé con preferencia por los sistemas claros. Yellowstone es uno, aunque no se anuncie como tal. Hay reglas aquí. El agua fría roba el calor del cuerpo rápidamente, especialmente en el río Yellowstone cerca de Fishing Bridge durante el deshielo. La costra térmica cerca de los bordes de algunas cuencas se derrumbará sin aviso si te sales del terreno marcado. Una caminata de 10 millas en Hidden Valley bajo sol y viento requiere más agua de la que la mayoría de los visitantes lleva. Si respetas esas reglas, puedes predecir la mayoría de los resultados. Cuando la central nos llama por un excursionista perdido, Martisin nos da los detalles en el mismo tono mesurado cada vez. Últimas coordenadas conocidas. Descripción de la ropa. Nivel de experiencia. Tiempo de retraso. Confirmamos. Trazamos un mapa. Asignamos sectores. Rena Calvel revisa el equipo antes de movernos. Cuenta los mosquetones sin que se lo pidan. Estudia la superposición del terreno más que la mayoría. Si se requiere aviación, Wes Harlan despeja el espacio aéreo y verifica la deriva del viento sobre las crestas. Él sabe que paredes de cañón crean turbulencia antes de que veas girar el rotor. La mayoría de las misiones siguen un patrón. Separación en un cruce de senderos. Distancia subestimada en una curva de herradura. Deshidratación. Un tobillo torcido cerca de Inspiration Point. Un mochilero solitario retrasado cerca de las cataratas. Nos movemos, localizamos, extraemos. Ese es el ritmo. Yellowstone, por todo su tamaño, se comporta de manera predecible la mayor parte del tiempo. Aprendes cuánto tiempo toma moverse una milla en bosque de pino torcido versus pradera abierta. Aprendes cómo tu señal de radio viaja a lo largo del borde del cañón versus abajo en el bosque. Aprendes dónde el GPS pierde fuerza cerca de la interferencia térmica y dónde se fija bien.
La experiencia agudiza tus mediciones internas. Después de suficientes años, sabes cuando tu cuerpo ha subido 800 pies versus 600. Sabes cuando 40 libras de equipo deberían haberte ralentizado más de lo que lo hicieron. Sabes cuando una cresta debería aparecer en tu línea de visión basándote en el mapa y el paso. Esa calibración te mantiene con vida. También significa que notas cuando algo cambia. Hay áreas en este parque donde el espacio entre los puntos de referencia se siente más ajustado de lo que mide en el papel. Corredores de bosque donde el sonido viaja de maneras que no coinciden con la densidad de los árboles. Tramos de sendero cerca de ciertos bordes de cuenca donde el viento se comporta de manera inconsistente con el cielo abierto arriba. Nada de eso aparece en los folletos. Los visitantes se mueven de Mammoth a Old Faithful al Gran Cañón de Yellowstone y creen que lo han visto todo. No han pisado las millas más largas más allá de los circuitos mantenidos. No han sentido lo silencioso que se vuelve cerca de las extensiones de naturaleza al norte de Tower Fall después de que el tráfico diurno se desvanece. Yellowstone no anuncia su escala. Te deja juzgarla mal. Y tampoco anuncia su rareza. Los primeros años que trabajé aquí, me enfoqué enteramente en el procedimiento. Mapa. Paso. Clima. Equipo. Si algo se sentía mal, revisaba las baterías. Revisaba las coordenadas. Ajustaba por terreno. La mayoría de las irregularidades se resuelven así. Pero después de una década, desarrollas una familiaridad más profunda con el parque. Reconoces cómo cae el sol detrás de la cordillera. Anticipas cuánto tarda la sombra del cañón en alcanzar el río. Sabes cuánto tiempo debería tomar cruzar una pradera con paso firme y viento moderado. Cuando esas expectativas no se cumplen, se destaca. Yellowstone es lo suficientemente estable como para que la desviación se vuelva obvia para cualquiera que haya pasado suficiente tiempo dentro de él. Hay crestas y corredores de bosque específicos donde he visto esa desviación más de una vez. Curvas de arroyo y bordes de cuenca específicos donde el comportamiento de la radio cambia de maneras sutiles, pero medibles. Tramos específicos donde la distancia se comprime o expande en contra del reloj que llevas puesto. El parque no se ve diferente en esos lugares. No suena diferente. Pero las matemáticas cambian. Y en búsqueda y rescate, cuando las matemáticas cambian, prestas atención. Porque lo único más peligroso que el clima o la vida silvestre en Yellowstone es asumir que el terreno se comportará exactamente como lo hizo ayer. No lo hará. Y la primera vez que esa diferencia importó, comenzó con una llamada que debería haber sido rutinaria. Asterisco las huellas al otro lado del arroyo. La llamada llegó justo después del mediodía. Cielos despejados sobre Canyon Village. Viento ligero del oeste. 68 grados y seco. El tipo de día que llena todos los miradores y obstruye todos los senderos para las 10 de la mañana. La voz de Marty llegó constante como siempre. Varón de 14 años. Separado de la familia cerca del cruce entre Riven Lake Trail y el circuito principal. Último avistamiento fue hace aproximadamente 45 minutos. El teléfono hizo pin 2 veces. Señal débil pero activa. Los adolescentes se desorientan rápido en el bosque. Se mueven más rápido que los adultos y es más probable que sigan caminando en lugar de detenerse. Rena y yo nos ubicamos en el inicio del sendero en 20 minutos. Los padres estaban allí, madre pálida, padre tratando de responder preguntas con claridad. El chico se llamaba Tyler. Chaqueta azul rompevientos. Zapatos de senderismo grises. Mochila pequeña con una botella de agua. ¿Cruzó el arroyo?, pregunté. No, dijo el padre inmediatamente. Estaba justo detrás de nosotros. Nos detuvimos en el letrero del cruce. Cuando nos volteamos, ya no estaba. El arroyo corría poco profundo en esta época del año pero frío. Cruzarlo significaría botas mojadas. Botas mojadas significaban movimiento más lento. Movimiento más lento significaba que lo encontraríamos más rápido. Marcamos el último punto conocido en el letrero del cruce. Suelo limpio. Mucho tráfico peatonal. Nada útil. Rena tomó el sector este. Yo tomé el oeste por 50 yardas, luego regresé.
Búsqueda expansiva estándar. Unos 20 minutos después, Rena llamó. Peter. Crucé a su posición. Huellas frescas de botas en suelo blando. Tamaño más pequeño. Lo suficientemente profundas para ser recientes. El patrón de la banda de rodadura coincidía con lo que el padre describió, zapatos grises de senderismo con un patrón triangular. Las huellas estaban en el lado opuesto del arroyo. Sin marcas de arrastre en la orilla cercana. Sin marcas claras de deslizamiento en el barro. Los padres dijeron que no cruzó, dijo Rena. Los padres no siempre saben. Cruzamos. El agua llegó justo sobre el tobillo. Suficientemente fría para picar a través de la tela. En la orilla opuesta, las huellas eran claras. Espaciado uniforme. Línea recta. Sin giros erráticos como alguien en pánico. Se había movido con calma. Llamamos. Marty registró nuestro cambio de dirección. El teléfono acaba de intentar otro pin, dijo Marty. Debe. Aproximadamente 300 yardas al noreste de su posición actual. Eso se alineaba con la dirección de las huellas. Las seguimos. Las huellas se mantuvieron firmes a través del bosque. Evitaban los árboles caídos naturalmente, como si Tyler hubiera ajustado su camino deliberadamente en lugar de vagar sin rumbo. En un punto, giraban ligeramente alrededor de una depresión poco profunda, luego volvían a la dirección original. Movimiento lógico. Sin retroceder. Después de 10 minutos, la voz de Marty se cortó de nuevo. Los padres recibieron un mensaje de voz. Del teléfono de Tyler. Con marca de tiempo de hace un minuto. ¿Qué decía? Mensaje corto. Estoy de vuelta en el letrero, respondió. Rena y yo dejamos de caminar. El letrero del cruce estaba detrás de nosotros. Lo habíamos dejado hace casi 40 minutos. Los padres confirmaron que Tyler no había regresado. ¿Ubicación del pin?, pregunté. Todavía al noreste de ustedes. Moviéndose lentamente. Seguimos las huellas. Otras 100 yardas. El bosque se aclaró ligeramente. La luz del sol se filtraba. Lo vimos antes de que nos viera. Tyler estaba sentado contra un árbol caído. Rodillas levantadas. Chaqueta azul rompevientos subida hasta la barbilla. Parecía cansado pero alerta. Tyler, llamé. Se giró rápido. El alivio golpeó su rostro de inmediato. Nos acercamos lentamente. Sin lesiones visibles. Sin signos de hipotermia más allá de un ligero temblor. ¿Cruzaste el arroyo?, pregunté mientras Rena le revisaba el pulso y las manos. Negó con la cabeza. No. Encontramos tus huellas al otro lado. No crucé nada. ¿Llamaste a tu mamá? Lo intenté antes pero no conectaba. Ella recibió un mensaje de voz hace un momento. Frunció el ceño. No dejé ninguno. El estrés altera la memoria. Eso pasa. Lo envolvimos en una capa térmica y comenzamos a regresar. Mientras caminábamos, miré al suelo. Nuestras huellas eran claras en el suelo. Frescas. Las huellas anteriores de Tyler corrían directamente de vuelta hacia el arroyo. En la línea de agua, nos detuvimos. Allí estaban nuestras huellas de ida. Allí estaban las huellas de salida de Tyler. En ambos lados del arroyo. Miré a Rena. Ella examinó la orilla cuidadosamente. No había marca de deslizamiento por donde él hubiera entrado. No había barro alterado en la orilla cercana de un primer cruce. Solo el patrón limpio de huellas ya establecidas en la orilla opuesta cuando llegamos. Cruzamos de nuevo con él. De vuelta en el letrero del cruce, los padres corrieron hacia él. Lágrimas, abrazos, voces superpuestas. Marty registró la hora de recuperación. Informe estándar posterior. Le pregunté a Tyler una vez más sobre el arroyo. Vi sus luces en los árboles, dijo casualmente. Es de día, dije. Sí, pero las vi antes de que llamaran. Pensé que estaban detrás de mí. No habíamos desplegado linternas frontales. Ninguna estaba activa.
La gente percibe mal bajo estrés. La luz filtrándose a través del bosque puede reflejarse de manera impredecible. Escribimos el informe limpiamente. Sujeto localizado con vida. Sin lesiones graves. Movimiento inconsistente con el recuerdo del sujeto. Irregularidades en el teléfono, probablemente retraso de señal. La explicación oficial era simple. Confusión. Mensaje de voz retrasado. Lagunas de memoria por estrés. Tráfico peatonal superpuesto malinterpretado. Cada pieza tenía una opción racional. Pero el espaciado de esas huellas, claras, hacia adelante, ya establecidas al otro lado del arroyo antes de que nuestras botas entraran al agua, se quedó en mi mente. No porque me asustara, sino porque las cosas no cuadraban. Y en este trabajo, eso importa. Asterisco la colina sobre Hayden Valley. La llamada llegó a las 9:47 de la noche. Grupo de excursionistas retrasados cerca de la línea de la cresta sobre Hayden Valley. 12 nombres en el permiso de naturaleza. Se suponía que debían bajar antes del anochecer. Sin registro de salida en el inicio del sendero. El clima era estable. Cielo despejado. Luna creciente delgada. Viento bajo pero constante a lo largo de la cresta. Las búsquedas nocturnas cambian la ecuación. La percepción de profundidad disminuye. El sonido viaja diferente. Te mueves más lento porque el equilibrio importa más que la velocidad. Rena y yo nos ubicamos con 2 miembros adicionales del equipo y comenzamos el ascenso. El sendero hacia esa colina es gradual al principio, luego empinado en el último cuarto de milla. Grava sobre tierra dura. Rocas sueltas cerca de la cima. A mitad de camino, lo escuchamos. Un zumbido bajo. No mecánico como el zumbido de un generador. No agudo como un dron. Tenía una calidad estratificada, como múltiples tonos superpuestos. Bajaba por la pendiente en ondas constantes. Rena dejó de caminar. ¿Escuchas eso? Sí. Escaneamos el cielo. Despejado. Estrellas visibles. Sin luces estroboscópicas de aeronaves. Sin sonido de rotor. El zumbido no subía ni bajaba con el viento. Se mantenía constante. Continuamos subiendo. A medida que nos acercábamos a la cima, vimos siluetas contra el cielo. Los 12 excursionistas estaban de pie en la cima de la colina. No se movían. No hablaban. Todos miraban hacia arriba. Cada uno de ellos. Cerramos la distancia rápidamente. Servicio de parques, grité. Tienen que bajar. Sin reacción. Estaban posicionados cerca del borde, cerca de una caída empinada hacia el valle. Un paso en falso en la oscuridad y alguien podría haber caído. El zumbido se hizo más fuerte cerca de la cima. Vibraba débilmente en mi pecho. No doloroso. Solo presente. Me acerqué al excursionista más cercano, una mujer de unos 30 años. Su rostro estaba inclinado hacia el cielo. Ojos bien abiertos. Sin parpadear. ¿Qué está mirando?, pregunté. Ella no respondió. Seguí su línea de visión. Directamente sobre la cresta, tal vez a unos cientos de pies de altura, algo flotaba. No tenía la forma de una aeronave que reconociera. No había luces de navegación parpadeantes. Sin haz proyectado hacia abajo. Parecía un óvalo oscuro y aplanado contra las estrellas. Bordes indistintos pero claramente definidos contra el cielo. Mantenía la posición sin desviarse. El zumbido se intensificó ligeramente. Rena se paró a mi lado. ¿Estás viendo esto?, dijo en voz baja. Sí. Ninguno de los excursionistas reaccionó a nuestras voces. Estaban hombro con hombro, mirando hacia arriba. Algunos tenían las manos ligeramente levantadas, palmas hacia adelante. No alcanzando. Solo levantadas. Apreté mi radio. Marty, tenemos visual de los sujetos. Están estacionarios en la cima de la cresta. Necesitamos asistencia. El zumbido interfirió con la transmisión. Estática se filtró en el canal.
Repita, la voz de Marty se cortó, luego se rompió. Lo intenté de nuevo. El objeto se desplazó ligeramente hacia la izquierda. Sin aceleración. Sin propulsión visible. Simplemente se reposicionó. Los excursionistas dieron medio paso adelante como grupo. Hacia el borde. Eso me sacó de mirar. Retíralos, le dije a Rena. Nos movimos rápido. Agarré al hombre más cercano por las correas de su mochila y lo tiré hacia atrás. Resistió débilmente, no activamente, solo rígido. Rena enganchó un brazo alrededor de la mujer junto a él y la arrastró hacia abajo hasta sentarla. El zumbido aumentó por un segundo, más fuerte, más agudo, luego volvió a su tono constante. Abajo, grité a los demás. Siéntense. Uno de los miembros de nuestro equipo alcanzó la cima y comenzó a guiar físicamente a dos excursionistas lejos del borde. Requirió esfuerzo. Respondían pero con retraso, como si despertaran de un sueño profundo. El objeto sobre nosotros se elevó lentamente. Sin inclinación. Sin empuje visible. Subió directamente. A medida que ganaba altitud, el zumbido se suavizó. En segundos, estaba más alto que las crestas circundantes. Luego se movió lateralmente a una velocidad que no coincidía con las aeronaves convencionales. Suave. Rápido. Sin cambio de sonido. Desapareció contra el campo estelar. El zumbido se detuvo instantáneamente. Silencio completo siguió. El viento reanudó su tono normal a través de la hierba. Los excursionistas parpadearon casi al unísono. La mujer que Rena había tirado miró a su alrededor, confundida. ¿Qué pasó?, preguntó. Estaban parados en el borde, dije. Ella miró por encima del hombro hacia la caída y palideció. Lo estábamos viendo, dijo uno de los hombres lentamente. Vino sobre el valle. ¿Viendo qué exactamente?, pregunté. Señaló hacia arriba. La luz. No había luz, dijo Rena. Él frunció el ceño. Estaba justo ahí. Otro excursionista habló. Estaba zumbando. ¿Recuerdan haber subido aquí?, y pregunté. Asintieron. ¿Recuerdan haber estado tan cerca del borde? Todos miraron hacia abajo a la caída. Varios negaron con la cabeza. Una mujer comenzó a llorar en voz baja. Los movimos colina abajo inmediatamente. Sin debate. Sin demora. La comunicación por radio se normalizó a mitad de la pendiente. La voz de Marty llegó clara. Perdí su transmisión por 30 segundos. Repitan estado. Sujetos localizados, dije. Todos ambulatorios. Descendiendo ahora. En la base, se tomaron declaraciones. Las descripciones variaron ligeramente, pero los 12 coincidieron en puntos clave. Una forma oscura sobre la cresta. Un sonido zumbante. Una sensación de ser atraídos hacia arriba. Nadie recordaba que hubiéramos llegado hasta que los agarramos físicamente. Presentamos el informe cuidadosamente. Objeto aéreo no identificado observado. Interferencia de zumbido audible. Sujetos desorientados en el borde de la cresta. Sin lesiones. Funcionarios del condado hicieron seguimiento. El control de tráfico aéreo confirmó que no había vuelos programados en ese sector en ese momento. Sin drones registrados. Sin ejercicios militares. Los excursionistas fueron entrevistados por separado. Las historias coincidían demasiado para descartarlas como sugestión. La noticia se corrió rápidamente. Los medios locales lo recogieron. Luces extrañas en Yellowstone. La mayoría se rió. Globo meteorológico. Broma de dron. Sugestión masiva. Nadie pudo explicar la interferencia de radio. Nadie pudo explicar por qué 12 personas estuvieron inmóviles al borde de una caída oscura, sin responder a las voces, hasta que fueron físicamente retiradas. A Rena y a mí nos preguntaron si creíamos que era extraterrestre. No respondimos esa pregunta. Describimos lo que vimos. Describimos el sonido. Describimos el movimiento.
Después de esa noche, añadí la colina sobre Hayden Valley a la lista de lugares a los que presto más atención. No por especulación. Porque durante 30 segundos en una noche clara, 12 personas dejaron de responder a su entorno y miraron fijamente algo que no se comportaba como ninguna aeronave que haya visto. Y si hubiéramos llegado al menos un minuto después, creo que al menos uno de ellos habría dado un paso adelante. Asterisco los minutos perdidos en las curvas de herradura. La llamada llegó a media tarde. Excursionista solitaria retrasada en el sendero del monte Washburn. Mujer, 30 y tantos. Experimentada. Registró salida a las 9:10 de la mañana, planeaba llegar a la cima y regresar para la 1 de la tarde. Su coche todavía estaba en el estacionamiento a las 4:25. El clima era estable pero se estaba despejando. Nubes altas moviéndose desde el oeste. Viento aumentando en las secciones expuestas. El monte Washburn no es técnico, pero está expuesto. Las curvas de herradura suben gradualmente, luego se estrechan cerca de la cima. Puedes ver largos tramos del sendero desde abajo, lo que facilita la búsqueda visual. Rena y yo nos ubicamos a las 4:50. Hemos cronometrado ese ascenso en entrenamiento. Con equipo, a paso moderado, toma de 50 a 60 minutos llegar a la torre de vigilancia contra incendios en la cima. El descenso es más rápido, unos 40 si el equilibrio es bueno. Nos movimos a paso de búsqueda estándar. No trotando. No forzando. Primer marcador de curva, 8 minutos. Segundo, 16. La respiración coincidía con la pendiente. Piernas firmes. Nada inusual. Alcanzamos el tercer marcador. Miré mi reloj. 21 minutos. Eso fue rápido. Miré hacia arriba por la pendiente. Las siguientes dos curvas eran visibles. Deberíamos haber estado más cerca de los 30 minutos en este punto. Se siente rápido, dije. Rena miró su reloj. Sí. No aceleramos. Continuamos subiendo. La sección del mirador cerca de la cima debería haber tomado otros 25 minutos desde donde estábamos. La alcanzamos en 12. Me detuve. Rena se detuvo a mi lado. Ambos volvimos a mirar nuestros relojes. 33 minutos total desde que salimos del inicio del sendero. Eso no era posible a nuestro paso con mochilas llenas. ¿Vienes corriendo?, preguntó. No. ¿Sientes que estás corriendo? No. Nos giramos y miramos hacia abajo por la pendiente. El sendero serpenteaba abajo exactamente como siempre. Mismo terreno. Mismos marcadores de elevación. Apreté mi radio. Marty, confirma hora de salida del inicio del sendero. Registrada 4:52, respondió Marty. Confirma hora actual. 5:17. Miré mi reloj. 5:24, repite eso, dije. 5:17. Rena levantó su reloj. 5:25, Marty, nuestros relojes marcan 5:25. Pausa. Eso no es posible, dijo Marty. Su último registro fue a las 5:12. No hemos registrado nada desde la salida, dije. Otra pausa. Los tengo registrando a las 5:12 cerca del marcador 3. Rena y nos miramos fijamente. No transmitimos en el marcador 3, dijo ella. Marty reprodujo el registro. Nuestras voces se escucharon claramente. Unidad 2 en marcador 3. Continuando ascenso. La marca de tiempo, 5:12. Físicamente todavía estábamos subiendo en ese momento. Sentí la pendiente bajo mis botas, el viento contra mi chaqueta, y la desconexión entre lo que mi cuerpo había hecho y lo que el registro mostraba. Copiado, dije lentamente. Estamos en el mirador ahora. Registrado, respondió Marty. La excursionista perdida era visible desde el mirador. Estaba sentada en una roca cerca de un pino achaparrado como a 50 yardas fuera del sendero. ¿Viva? ¿Ergira? Nos movimos hacia ella. Miró hacia arriba mientras nos acercábamos. Acaban de pasarme, dijo.
No, dijo Rena. Acabamos de llegar. Pasaron caminando, insistió la mujer. Les saludé. No se detuvieron. ¿A qué hora fue eso?, pregunté. Hace 10 minutos. 15 tal vez. Le revisamos los signos vitales. Ligera deshidratación. Confusión leve. Sin lesiones. ¿Qué pasó?, pregunté. Seguía pasando el mismo recodo en el sendero, dijo. Creía que estaba bajando, pero la torre de vigilancia seguía apareciendo de nuevo. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí arriba?, preguntó Rena. Ella frunció el ceño. ¿1 hora? ¿Quizás 2? Su teléfono mostraba su última foto en la cima tomada a las 10:48 de la mañana. Su podómetro indicaba que había caminado más de 22,000 pasos desde entonces. Ese número sugería mucho más movimiento del que la longitud del sendero permitiría. Comenzamos el descenso juntos. A mitad de camino, revisé mi reloj otra vez. ¿5:41 hora?, pregunté a Rena. 5:42. Llamé a Marty. Hora actual. 5:35, dijo. Diferencia de 7 minutos. Confirma el reloj de tu sistema, dije. Sincronizado con el servidor del NPS a las 4, respondió. Sin desviación detectada. Continuamos descendiendo. El sendero se sentía normal. La distancia se sentía apropiada. Alcanzamos el inicio del sendero. Miré mi reloj. 6:03, el registro de Marty mostraba nuestra llegada a las 5:56. 7 minutos otra vez. De vuelta en la base, comparamos dispositivos. El reloj de Rena y el mío coincidían exactamente. Ambos estaban 7 minutos adelantados respecto a la central. Los comparamos con un reloj de referencia externo. Estaban correctos. El sistema de Marty no mostraba error. El audio grabado de nuestro registro de las 5:12 era limpio. Nuestras voces. Claras. Con marca de tiempo. No teníamos recuerdo de haber transmitido. La declaración de la excursionista coincidía con su línea de tiempo internamente. Creía que había estado moviéndose continuamente durante horas, sin embargo, su fatiga física no se alineaba con ese nivel de esfuerzo. Presentamos el informe cuidadosamente. Sujeto localizado con vida. Desorientación probablemente debida a fatiga y deshidratación leve. Discrepancia de temporización de dispositivo anotada. Irregularidad en el registro de radio bajo revisión. Las pruebas de equipo no mostraron mal funcionamiento. Las trazas GPS mostraban nuestro ascenso como una línea limpia siguiendo las curvas de herradura. Distancia registrada, normal. Tiempo transcurrido según la central, normal. Tiempo transcurrido según nuestros relojes y nuestra percepción física, acortado en el ascenso, alargado en el descenso. 7 minutos perdidos en una dirección. 7 minutos ganados en la otra. Rena y yo volvimos al mirador 2 semanas después durante una patrulla rutinaria. Cielo despejado. Ninguna búsqueda en curso. Cronometramos el ascenso de nuevo. 56 minutos. Exactamente dónde debería estar. Registramos en el marcador 3. Marty lo anotó a la misma hora que mostraban nuestros relojes. Sin discrepancia. El sendero se veía igual. El viento se sentía igual. Nada sobre el monte Washburn sugería irregularidad. Pero esa tarde, en una subida medida que ambos conocemos bien, alcanzamos la cima 20 minutos más rápido de lo que deberíamos sin aumentar el paso, y nuestras voces registraron desde una posición que aún no habíamos alcanzado. Los minutos perdidos nunca reaparecieron. Permanecen en el registro. Con marca de tiempo. Grabados. Y sin explicación. Asterisco la línea blanca en la cresta. La llamada llegó justo después de las 11 de la mañana. 2 excursionistas adultos, veintitantos, retrasados en una carrera por la cresta al este del río Yellowstone. Habían planeado un circuito que cruzaba una espina expuesta sobre la línea de árboles y bajaba de nuevo cerca de un drenaje marcado. Pronóstico despejado. Sin tormentas previstas. Viento ligero.
Visibilidad ilimitada. No se habían registrado a la hora de regreso prevista, y un amigo que esperaba en el inicio del sendero se había inquietado. Rena y yo nos ubicamos en 40 minutos. La luz del mediodía era intensa. El cielo era de un azul limpio. Se podían ver millas en todas las direcciones desde el enfoque inferior. La cresta sobre nosotros se recortaba como una línea estrecha contra el horizonte. Nada sobre el clima sugería problemas. Comenzamos el ascenso a paso constante. Pradera abierta al principio. Luego pino achaparrado. Luego roca y suelo delgado a medida que la pendiente se empinaba. Aproximadamente una hora después, alcanzamos el hombro debajo de la cima de la cresta. Fue entonces cuando lo vimos. A través de la cima de la cresta, extendiéndose de izquierda a derecha tan lejos como podíamos ver, había una pared blanca. No niebla a la deriva. No nube baja. Una línea definida. En nuestro lado de la línea, el aire estaba despejado. Cielo azul sobre nuestras cabezas. Luz solar intensa en las rocas. Más allá de la línea, todo era blanco. Sin detalles. Sin profundidad. Parecía como si alguien hubiera dibujado un límite a través de la cresta y hubiera llenado el lado opuesto con leche. Rena se detuvo a mi lado. El viento en nuestro lado se movía normalmente, constante, predecible. La masa blanca más allá de la cresta no se movía. No rodaba ni se arremolinaba. Simplemente se mantenía. Nos acercamos con cautela. El límite no era gradual. Era abrupto. A unas 10 yardas de la línea, el aire se sintió mucho más frío. Extendí un bastón de trekking dentro de él. La punta desapareció instantáneamente en el blanco. La saqué. Clara de nuevo. Llamamos por radio. Marty, confirma el clima en nuestro sector. Cielos despejados, respondió. Sin precipitación en 50 millas. ¿Ves alguna formación de nubes sobre la cresta al este de nuestra posición? Negativo. Dimos un paso adelante juntos. Cruzar esa línea se sintió como entrar en humo denso. La visibilidad cayó a menos de 5 pies. El sonido se amortiguó inmediatamente. El viento que había sido constante en nuestras espaldas desapareció. No fue reemplazado por calma. Simplemente cesó. Podía escuchar mi propia respiración más fuerte que cualquier otra cosa. Rena, dije. Estoy aquí. Y entonces comenzó a nevar. No desde arriba. Apareció en el aire a nuestro alrededor. Finos copos formándose y cayendo a nivel del suelo, posándose instantáneamente en la roca y la maleza. Miré hacia arriba. Por encima del techo blanco, el cielo seguía siendo azul. La nieve se estaba formando bajo un cielo despejado. En segundos, una capa delgada cubrió el suelo en nuestras botas. Marca el límite, dijo Rena. Até una tira de cinta naranja a una rama de arbusto justo dentro del aire claro y otra a unos pocos pies, dentro del blanco. Retrocedimos al lado claro. Luz solar. ¿Viento? Sin nieve. La cinta dentro del blanco se desdibujó de la vista. Rodeamos hacia la izquierda a lo largo de la cresta, manteniéndonos en el lado claro. La masa blanca se extendía hasta donde podíamos ver. No se desplazaba colina abajo ni se elevaba. Mantenía su línea. No podemos esperar, dije. Podrían estar ahí dentro. Reingresamos. Esta vez nos movimos deliberadamente. Brújula fuera. Pasos cortos. Contacto físico mantenido. Las huellas detrás de nosotros desaparecían rápidamente. La nieve se acumulaba más rápido de lo que debería dada la cantidad que caía. Marca cada 10 yardas, dijo Rena. Atamos cinta a ramas bajas mientras nos movíamos. La nieve bajo los pies se sentía extraña. No era polvo. Se compactaba demasiado fácil y se rellenaba demasiado rápido. Después de aproximadamente 200 yardas, medidas por pasos, vimos siluetas adelante. 2 figuras de pie cerca de un pequeño grupo de rocas. No se movían. Cerramos distancia. Ambos excursionistas estaban erguidos, mirando en la misma dirección. Servicio de parques, grité.
Se giraron lentamente. Rostros pálidos pero alertas. Ustedes también lo encontraron, comenzó uno. Seguimos las huellas. ¿Qué huellas? Había un conjunto de pisadas delante de nosotras. Pensamos que alguien más estaba en la cresta. Escaneé el suelo. La nieve lo cubría todo uniformemente. No hay otros equipos aquí fuera, dije. Había huellas, insistió el primer excursionista. Seguimos siguiéndolas. Estaban justo adelante. Cada vez que las alcanzábamos, estaban más lejos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí dentro?, preguntó Rena. Se miraron el uno al otro. 1 hora, adivinó uno. Miré mi reloj. Habíamos cruzado el límite hacía menos de 15 minutos. ¿Lesiones?, o pregunté. Negaron con la cabeza. ¿Frío? Un poco. Comenzamos la extracción inmediata. Mientras nos movíamos de vuelta hacia nuestro camino marcado, la ausencia zumbante de viento se mantuvo constante. La nieve continuó formándose a nuestro alrededor. Los marcadores de cinta aparecían y desaparecían en segundos a medida que la acumulación se espesaba. Cuando alcanzamos el límite, todavía estaba exactamente donde lo habíamos visto por primera vez. Atravesamos. Aire claro. Luz solar plena. El viento se reanudó instantáneamente. La nieve en nuestras chaquetas se derritió rápidamente. Detrás de nosotros, la pared blanca permaneció fija en su lugar. En 30 segundos, la masa blanca comenzó a adelgazarse. No a la deriva. Disolviéndose. La línea perdió su borde afilado y se desvaneció como aliento en el vidrio. En 1 minuto, la cresta más allá era visible de nuevo. Sin nieve. Roca seca. Cielo azul sobre nuestras cabezas. Nos giramos. El área donde había estado la ventisca no mostraba rastro de humedad o escarcha. Sin nieve residual. Sin banco de niebla alejándose. Solo aire claro. Escoltamos a los excursionistas colina abajo. Durante el informe, ambos describieron lo mismo. Una pared blanca definida apareciendo delante de ellos en la cresta. Una línea de huellas llevando hacia ella. Las siguieron. Las huellas se mantenían justo fuera de su alcance. Creían haber caminado al menos 1 hora dentro de ella. Los registros meteorológicos posteriores confirmaron 0 precipitación en ese sector. Las imágenes satelitales mostraron cielo despejado. Sin formación de nubes. Sin célula de tormenta. Sin anomalía. Regresamos a esa cresta 2 semanas después durante una patrulla rutinaria. Día brillante. Viento normal. Visibilidad clara. Sin señal del límite. Sin evidencia de que la nieve se hubiera formado allí alguna vez. La cresta todavía se ve igual desde abajo. Afilada contra el horizonte. Sin nada notable. Pero ya no me acerco a ella casualmente. Asterisco la figura en el claro. Hay una noche que no registro en el sistema. No fue un rescate. No llegó ninguna llamada. No se asignaron coordenadas. Ocurrió durante una patrulla rutinaria, y si lo escribiera tal como sucedió, estaría en el archivo sin ninguna categoría bajo la cual archivarlo. Finales de octubre. El parque se había vaciado. La mayor parte del tráfico estacional se había ido. Las noches llegaban antes y más frías. El aire tenía ese filo seco anterior a la primera nevada. Estaba haciendo un barrido de perímetro en solitario cerca de un corredor térmico cerrado al norte de Canyon Village. La gente a veces salta las barreras. Adolescentes, sobre todo. La patrulla era estándar. Control de radio a las 9. Batería llena. Linterna frontal en haz bajo. El bosque en ese sector crece apretado. Pino torcido muy junto, troncos pálidos y rectos. El suelo es irregular pero predecible, raíces, agujas caídas, depresiones poco profundas. Por la noche, todo se estrecha al círculo que tu luz corta frente a ti. A las 9:18, escuché mi nombre. No gritado. No susurrado. Dicho claramente desde algún lugar adelante y ligeramente a la derecha. Dejé de moverme. Voz de mujer.
Tranquila. Esperé, escuchando una segunda llamada. Llegó de nuevo. Mismo tono. Misma distancia. Apreté mi radio en silencio y pregunté a la central si alguien estaba en mi sector. Negativo. Avancé. Si alguien se había deslizado en un área cerrada después del anochecer, podrían estar heridos. Desorientados. Con frío. Miaz se movió a través de los troncos. Entonces la encontró. Ella estaba de pie entre dos pinos como a 30 yardas adelante. ¿Qué? Mirando hacia mí. Brazos a los lados. Grité el procedimiento estándar, identifíquese, pregunté si necesitaba ayuda. Sin respuesta. Ella levantó una mano lentamente. No muy alto. Solo lo suficiente para ser visible en la luz. Y saludó. No era frenético. No era desesperado. Era deliberado. Movimiento lento de lado a lado de sus dedos y palma. Avancé, con cuidado con el equilibrio. 25 yardas. El haz captó más detalles. Abrigo largo pálido. No era ropa de exteriores. La tela colgaba recta sin engancharse en la maleza. Su cabello le caía a los hombros. No cambiaba su peso. No miraba alrededor. No reaccionaba a la luz en sus ojos. Simplemente continuaba ese lento saludo. Las personas en peligro se comportan de manera impredecible. Se mueven. Gritan. Hacen preguntas. Muestran confusión. Esta mujer no hizo nada de eso. Cerré distancia de nuevo. 20 yardas. Su rostro entró en plena vista. Estaba sonriendo. Sus ojos estaban más abiertos de lo que sugeriría una postura relajada. No parpadearon bajo el haz. El aire a nuestro alrededor se mantenía en mediados de los 30. Mi aliento se mostraba con cada exhalación. El de ella no. El viento acariciaba las copas de los árboles sobre nosotros. Lo escuchaba claramente. Su abrigo no se movía. Di otro paso. 18 yardas. Su mano seguía saludando. La sonrisa se profundizó ligeramente mientras me acercaba. Cada instinto en el que confío en este trabajo se activó a la vez. Esto estaba mal. El suelo del bosque bajo sus pies debería haber roto ramitas bajo su peso. No escuché nada. Su sombra debería haberse desplazado con el ángulo de mi linterna frontal. Permanecía extrañamente uniforme. Ella dio un paso hacia mí. El movimiento fue suave y medido, como alguien deslizándose hacia adelante sobre rieles. Sin sonido. Sin ajuste por el terreno irregular. Mi pulso se disparó. Ella dijo mi nombre de nuevo. Familiar de una manera que llegó a algún lugar más profundo que el reconocimiento. Ese fue el momento en que mi mente intentó reconciliar lo que mis ojos estaban viendo. La curva de su mejilla. La línea de su mandíbula. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando sonreía. Conocía esa cara. Pero no dije el nombre en voz alta. Me mantuve arraigado por un segundo más, forzándome a catalogar detalles en lugar de reaccionar. El tono de piel coincidía exactamente con el recuerdo. Color de cabello correcto. Pequeña marca sobre la ceja izquierda. Ella dio otro paso adelante. La sonrisa se ensanchó lo suficiente para mostrar dientes. Me di la vuelta. Y corrí. No retirada controlada. No reposicionamiento cauteloso. Corrí a toda velocidad por el bosque. Las ramas golpearon mis hombros. Las raíces atraparon mi zancada. Mi radio rebotó contra mi pecho. No disminuí la velocidad. No miré atrás. Alcancé el camino de servicio y giré bruscamente, barriendo la línea de árboles con mi haz. Nada. Solo troncos y sombra. Sin abrigo pálido. Sin figura. Sin movimiento. El bosque estaba exactamente como antes. El viento se movía a través de él normalmente ahora. Llamé por radio y solicité una recogida en vehículo sin elaborar. Mantuve mi tono constante. No informé de una amenaza.
Cuando regresé a la base, Rena preguntó qué pasó. No respondí de inmediato. Fui a mi taquilla y me senté. Reproduje la cara en mi mente cuidadosamente. Crecí en Montana. Conocía esa cara de fotografías de la infancia, de vacaciones, de habitaciones de hospital. La había visto adelgazar por la quimioterapia. Había estado de pie junto a ella en un ataúd. Fuera lo que fuese en la línea de árboles, se parecía exactamente a mi madre. Pero sabía que realmente no era ella. Sabía que esa cosa había estado fingiendo. Mi madre llevaba muerta 16 años. Esa no era ella. Asterisco conclusión. Si trabajas el tiempo suficiente en un lugar tan grande, dejas de fingir que es solo una cosa. Yellowstone son cataratas y familias y vapor elevándose en la luz limpia de la mañana. Son alces moviéndose a través de la escarcha y bisontes cruzando carreteras como si fueran suyas. Son risas en pasarelas y el ritmo constante de botas en senderos marcados. También es algo más. A veces, estás a mitad de una patrulla y el bosque se queda en silencio de una manera que se siente deliberada. No silencio natural. No la calma habitual cuando el viento cesa. Una especie de presión que se asienta en tus oídos antes de que notes que está ahí. A veces, captas movimiento en tu visión periférica que no coincide con la dirección de los árboles. Una figura entre troncos que desaparece cuando giras la cabeza completamente hacia ella. A veces, la radio lleva medio segundo de respiración antes de una transmisión que nunca llega. He caminado por crestas al anochecer y me he sentido observado desde ángulos que no existen en el mapa. He visto formas de pie en el borde del vapor térmico que se disuelven en el momento en que te enfocas en ellas. He encontrado huellas en polvo fresco que llevan directamente a terreno abierto y se detienen, sin giro y sin retroceso. La mayor parte lo explicas. Viento. Vida silvestre. Fatiga. Tu cerebro tratando de completar patrones con poca luz. Pero no todo. Hay noches en que el aire se siente ocupado. Cuando la oscuridad entre los árboles parece estratificada en lugar de plana. Cuando una voz suena lo suficientemente cerca como para tocarla y tu entrenamiento te dice que no respondas. No lo romanticé. No lo etiqueto. Registro lo que puedo medir. Traigo a la gente a casa cuando puedo. Pero he aprendido algo después de 14 años dentro de estos límites. Ves todo tipo de personas en Yellowstone. Algunas de ellas están vivas. Algunas de ellas están muertas. Y algunas de ellas están fingiendo ser personas. Hagas lo que hagas ahí fuera después del anochecer, asegúrate de saber cuál es cuál.